pueda resolver. No hay montañas que no pueda mover. No existe la oscuridad que Él no pueda alumbrar. No hay tormentas que no pueda calmar. Si Él llevó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira, mi amigo, yo sé que te puede salvar. Si Él llevó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira, mi amigo, yo sé que te puede salvar. Señor Jesús, ¿con qué podrá pagar el hombre el sacrificio tan grande que hiciste al morir en la cruz por nuestros pecados? Si Él llevó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira, mi amigo, yo sé que te puede salvar. Él dice, vengan a mí todos los cargados, que en mí descansarán. Si Él llevó la maldad de este mundo sobre sus hombros, mira, mi amigo, yo sé que Él te puede salvar. Él te puede salvar. Él te puede salvar. Les bendiga. Vamos a continuar esta noche con el estudio que estamos llevando y lo invito a que me acompañe al libro de Jeremías. El libro de Jeremías, por favor. Al libro de Jeremías. Vamos a estudiar esta noche todo el libro, hermano. Nos vamos a ir como a las 3 de la mañana. Todo el libro. Nos vamos a ir a las 3 de la mañana. Acompáñame al libro de Jeremías. Es un libro, lo puedo decir, muy bonito cuando uno lo vuelve a leer. Pero también vamos a leer todos, hermanos, juntos, capítulo 1, Capítulo 1, versículos del 1 al 10. del 1 al 10. Voy a iniciar yo, hermano. Ustedes siguen con el versículo 2 Sí, Jeremías. y nos unimos con el 10 y vamos a entrar en la oración para así empezar con la enseñanza. Vamos a, le voy a repetir, Jeremías capítulo 1, versículo del 1 al 10. Inicio yo, hermanos, le siguen con el 2 y nos reunimos en el versículo 10. Dice así: las palabras de Jeremías, hijo de Hilsas, de los sacerdotes que estuvieron en Anot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reino. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: Antes
antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sea verdad, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca, todos juntos. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche, porque nos permites estar aquí reunidos. Gracias porque esta es tu iglesia, estos hermanos aquí conviviendo, estando juntos, escuchándonos, alabándote, glorificándote, aprendiendo de ti. Esto es tu iglesia, Padre. Gracias porque eres bueno con nosotros. Nos has cuidado en esta semana, nos has protegido esta semana y eres bueno en todos los sentidos con nosotros. Ayúdanos en nuestro corazón a entenderlo, a vivir y a disfrutar esto que tú nos das. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Y hermanos, seguimos con estos libros que estamos estudiando y pues de repente pasamos de los proféticos a libros más cortos y luego vamos al Nuevo Testamento. Pero hermanos, esta parte de estudiar el Antiguo Testamento, hermanos, cuando yo le cuento, cuando recién me convertí, algo que no me gustaba estudiar el Antiguo Testamento. No me gustaba y yo recuerdo que batallaba mucho y siempre caía en estudiar el Nuevo Testamento. Iba a las cartas y es muy bonito escuchar las promesas y ver y entender. Y cuando me decidí, dije, a ver, tengo que estudiar el Antiguo Testamento. Y la primera vez no lo entendí. No le entendí el Antiguo Testamento por más que le daba y le daba vuelta. Y a lo mejor Éxodo, que lo estudiamos, y Génesis se entienden muy bien. Pero algo que yo veía que era muy difícil de estudiar para mí eran los profetas. Es difícil entender a Isaías, entender a Daniel, entender a Amós, entender a Jonás. Yo creo que es el que más conocemos por las cancioncitas. Pero cuando estudiamos a estos profetas, estos libros, de repente nosotros nos cuesta un poquito. Y a veces como por gusto, por no decir que no queremos ver la palabra de Dios, nos brincamos, llegamos a profetas y bueno, aquí esto ya nomás está avisando que se van a destruir los reinos y déjame, ya lo vi en Crónicas, ya lo vi en Reyes y déjame, me brinco algo interesante, Cristo abundando gracia sobre gracia en el mundo, ¿verdad? Pero es importante estos libros, hermanos. Por ahí el pastor, su servidor y el hermano Fernando de Filadelfia pudimos acudir a un taller y vimos el libro de Amós. Y nunca lo había visto tan profundo, hermano, y es sorprendente con esa profundidad que lo estudiamos en ese taller, que Jeremías lo volví a preparar, porque ya había hecho mi predicación de Jeremías. Y después del taller dije, no puedo hacerlo, tengo que volver a ver ciertas cosas que si no vi en Amós, porque hicimos unas predicaciones de Amós, no las he visto en Jeremías. Y hermanos, aunque no crean, de una predicación un poco más larga, la resumí, la compacté. Y dije, y no es porque quité cosas, hermanos, sino porque encontré verdades en un libro de Jeremías, hermanos, que vamos a ver. Este libro, hermano, que es muy bonito hablar del Nuevo Testamento, porque ya vemos a Cristo en funciones, ya vemos la gracia abundando, pero también vemos a Cristo en Jeremías. Y lo vemos en destrucción, y lo vemos en juicio. Y nos cuesta. Decir, ver a Cristo en batallas, cuesta. Y ahorita que estaban dando las acciones de gracias, recordé, hermanos, por ejemplo, nosotros el día sábado, mi esposa tenía citas de rutina. Mis niños 2 semanas anteriores tuvieron citas de rutina. Gracias a Dios sale todo bien. Pero no, a lo que le llamamos rutina, nosotros es una bendición dada por Dios. Estar sanos es una bendición. Estar enfermos es una bendición. Pero a nuestra condición y pensamiento es mejor estar sano que enfermo. Entonces, el libro de Jeremías nos va a enseñar esta mañana que incluso en juicio y destrucción, que se cumple, hay una esperanza. Y en la enfermedad, y en los problemas, y en las complicaciones, tenemos una esperanza.
Y hermanos, es importante porque le voy a hablar en general del libro de Jeremías ahorita. Como introducción, el libro de Jeremías habla de un profeta sacerdote, como lo vimos en estos 10 versículos, que predicó en las últimas décadas de Judá. Recordemos que para esta época, la nación de Israel ya se había dividido en dos, norte y sur. Israel y Judá. Y Jeremías va específicamente a Judá a hablar, y habla y les dice que van a ser destruidos y van a ser exiliados a Babilonia. Y él profetizó en los reinos de Josías, de Joacás, de Joacim, de Joaquín y de Sedequías. Durante todos estos reinados, él estuvo diciéndoles, vamos a ser destruidos. Regresen al Señor. Vamos a ser destruidos. Regresen al Señor. Porque eso era lo que Dios lo había mandado. Fíjense, versículo 10, lo acabamos de leer del capítulo 1. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, vemos esto de arrancar, destruir, para arruinar y para derribar. Hermano, si usted tiene plantas, si ha sembrado alguna planta, cuando una planta se pudre, ¿qué hace con esa planta? La arranca desde raíz, no la arranca desde arriba, la arranca desde raíz. Y en la raíz usted puede ver si esa planta se puede recuperar. Y si se puede recuperar, corta el tallo, corta todo lo demás y la vuelve a sembrar. Y esa planta da fruto. Pero si esa planta ya no sirve desde raíz, ¿qué hace? La desecha. Y ahora sí, para edificar y para plantar. Así es Dios en nuestra vida, así es. Aunque en Reyes podemos ver, hermanos, en Primera y Segunda Reyes, sobre todo en Segunda Reyes, podemos ver cómo Josías intentó hacer algunas reformas para que este pueblo cambiara, se alejaba de la idolatría que tenía como nación, de las injusticias sociales que hacía. Una vez que murió Josías, este pueblo volvió a fallar. Y volvió a lo mismo que está haciendo. Y vuelve a esta idolatría. Y vuelve a hacer estas injusticias sociales. Y este pueblo era constante en eso, en ser idólatra, en ser injusto con el pobre, con el humilde, con el necesitado. Era injusto y injusto, hermano, y no es de cuando Josías y cuando Joacás y cuando Joacim, hermanos, estamos estudiando Éxodo, ¿cómo es ese pueblo? Idólatra, injusto, necio. Entonces, hermanos, cuando vamos y vemos y entendemos esto, Jeremías llevaba 20 años, más de 20 años predicando este mensaje. 20 años, hermanos, predicándoles a este pueblo, diciéndoles, arrepiéntete porque viene juicio. Arrepiéntete porque viene juicio. Y mire, este libro de Jeremías, vaya conmigo al capítulo 36. Este capítulo, 36, este libro, 36, lo vemos y lo entendemos así porque fue una instrucción de Dios dada a Jeremías. Fíjese lo que dice, capítulo 36, versículo 1. Dice, aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Versículo 8. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme todas las cosas que le mandó Jeremías profeta leyendo en el libro de las palabras de Jehová en la casa de Jehová. ¿Por qué? Se recibió una instrucción, Jeremías, de Dios para reunir todo lo que ahorita leemos, que estamos estudiando y que vamos a estudiar, que es Jeremías, pero lo hace también por medio de un escriba, que es Baruch. Y este libro que vemos, hermanos, es una recopilación de lo que Jeremías hizo durante todo este tiempo. Y hermanos, con este contexto, y con esto que estamos viendo, hermanos, quiero que tengan en mente esto que le voy a decir. Y es un mensaje que va para el pueblo de Dios, para la nación elegida por Dios, para la familia elegida por Dios, para una promesa que le hizo a Abraham. Si recordamos, vamos para atrás de donde viene, una promesa. Hermanos, este juicio va a ser para ese pueblo que Dios eligió. Hermanos, si Dios juzga a su pueblo así, si Dios le hace esto a su pueblo así, ¿por qué crees que no lo va a hacer contigo? ¿Por qué crees que no lo va a hacer contigo? Y hermano, y esta noche el tema que vamos a estar viendo es Dios fiel.
pero justo. Dios amoroso, pero justo. La justicia de Dios se plasma incluso en el amor que nos hace, que nos da. Porque Dios es justo, tú debes obedecer. ¿Y cómo obedecemos, hermanos? Cuidando toda oración a Dios. Capítulos del 1:11, hermanos, hasta el 25. ¿Y por qué me voy en esta sección? Mire, esta sección, el pueblo va a ser juzgado por una simple razón, y se la resumo así: el pueblo quebró la ley, rompió el pacto que tenía con Dios. ¿Cuál pacto, hermanos? Vámonos a donde estamos. Éxodo, monte de Sinaí. Hemos empezado a hablar de este pacto que tiene el pueblo, que está haciendo Dios con el pueblo. Los que traen en mente Éxodo ahorita, hermanos, estamos empezando a estudiar este pacto que inició con unos mandamientos. Y vamos a ver los siguientes capítulos, y la mayoría es este pacto que va a hacer Dios con su pueblo. Y el primer mandamiento que les dice es: no tendrás dioses. Y es un problema con el que el pueblo sigue batallando. Desde Éxodo, hermanos, hasta Jeremías, el pueblo sigue batallando con lo mismo. 25 capítulos, hermanos, donde Jeremías muestra sus fallas, sus idolatrías a otros dioses, sus injusticias sociales, y no solo el pueblo es el responsable, que es lo peor que dice Jeremías, sino también sus sacerdotes, sus reyes y algunos profetas. Que se supone que el rey, el sacerdote y los profetas debían guiar al pueblo a los pies de Dios, al templo de Dios. Y ellos mismos han provocado, empezando por los reyes, alejarlos, volverlos idólatras, volverlos, apartarlos del pacto con Dios. Mire lo que dice ahí en capítulo 11, vaya conmigo. Capítulo 11. Capítulo 11. Jeremías capítulo 11. Versículos del 1 al 6, lo voy a leer, fíjese lo que dice, hermano. 11. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablar a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré por vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije, ¿qué dijo Jeremías? Amén, oh Jehová. Y luego vamos, hermanos, a Jeremías 23. Jeremías 23, hermanos. 23. Y vamos a ver cómo estos profetas mentían con sus sueños y con las profecías que les decían, diciendo, 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan de visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Les dicen: paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Y estos profetas están diciendo: no va a haber juicio, cuando Jeremías, el profeta de Dios, les decía: arrepiéntanse porque va a haber juicio. Arrepiéntanse porque va a haber juicio. Y aún así, hermano, y aún a pesar de esto, desde que viene desde acá donde estamos estudiando en Éxodo, regresemos a capítulo 2. Capítulo 2, versículos del 1 al 5. A pesar de este pueblo, de que es así este pueblo, de que obedecen a reyes que los alejan de Dios, de que le hacen caso a profetas que no están hablando de la palabra de Dios. Y hermano, y esa es una enseñanza que como creyentes debemos poner en práctica: es ¿quién me está enseñando a mí? ¿Cómo puedo saber si el pastor, el hermano que tengo enfrente, que viene y predica, me está enseñando la verdad? Y eso parte, hermanos, desde la enseñanza que debemos tener nosotros personalmente. Este pueblo escuchaba a falsos profetas. Era más fácil escuchar que todo va a estar bien, que vas a ser rico, que vas a ser millonario, vas a tener problemas, te vas a enfermar, hermano, vas a tener esto, no. Eso, hermanos, hay 2 evangelios afuera diferentes. Unos hablando de prosperidad: das un peso y vas a recibir 100. Aquí vienes y dices: das un peso y a lo mejor te va a faltar en la semana.
Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Dios no quiere nuestro dinero. Dios no quiere nuestras cosas materiales. Dios quiere que le obedezcamos, que le sirvamos. Y es lo que Dios quería de este pueblo. Mire lo que dice, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel de Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Un pueblo apóstol, un pueblo idólatra. Qué mal le vemos a Dios, qué mal encontramos en Dios para alejarnos de Él. Está diciendo Jeremías, qué mal vieron en Dios para que ahorita prefieran alabar a otros dioses que al Dios verdadero. Capítulo 3, versículos 14 y 15 dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios sigue procurando y le sigue diciendo, y este pueblo, hermanos, no entendía. Y Jeremías en esta sección, hermanos, aunque les acabo de leer pasajes diversos en esta sección, se centra en el capítulo 7. Y en este capítulo 7, versículos del 1 al 9, les muestra la realidad de este pueblo. Les está diciendo, mira, esto es a pesar de los que ya les acabo de leer, les dice, ustedes son esto. Fíjese lo que dice, capítulo 7, versículos del 1 al 9, dice así, palabra de Jehová, que vino a Jeremías diciendo, ponte en la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, lo que entran por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejora vuestros caminos y vuestras obras, y haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejoraréis cumpliéndome vuestros caminos y vuestras obras, sin con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieras al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni a este lugar derramaréis sangre inocente, si anduvieras en pos de dioses ajenos para mal vuestro. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocéis. Y hermanos, y les podemos seguir, hermano. Ahí apúntelo si usted sigue. Capítulo 8, versículo 18. Capítulo 9, versículos del 12 al 14. Capítulo 10, versículos del 6 al 16. Y lo único que les está diciendo, son un pueblo idólatra. Son adúlteros. Me son infieles. ¿Por qué se alejan de mí? Y aún así, hermano. Y aún así, va conmigo el capítulo 25. Y aún así, hermano, Dios les dice, hay una esperanza, pero te voy a castigar. Y aquí fue donde entendí, el padre que ama a su hijo lo disciplina, así como Dios, al que ama disciplina. Porque te voy a castigar, oh pueblo de Judá, que has hecho todo esto que te estoy diciendo. Serás exiliado 70 años. Fíjese lo que dice capítulo 25, versículo 3. ¿verdad? Capítulo 25, versículo 3 de Jeremías. 25, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y ha hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste, no oíste. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar.
Y les vuelve a decir y les vuelve a repetir. Versículo 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y lo traeré contra esta tierra, y contra sus moradores, y contra todas estas naciones en derredor, y las destruiré, y las pondré por escarnio y por burla, y en desolación perpetua, y haré que desaparezcan entre ellos la voz de gozo, y la voz de alegría, y la voz de desopado, y la voz de desposada, ruido de molino, y luz de lámpara. Versículo 12. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad. Pero este pueblo iba a estar exiliado 70 años. Versículo 15. Porque así me dijo Jehová de Dios de Israel: toma de mi mano la copa de vino de este furor, y da de beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío, y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y toma la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. Y no Jehová solamente va a ir contra su pueblo, va a ir contra todas las naciones que le está diciendo a Jeremías. Va a destruir por medio de Babilonia a todas las naciones, que también es una promesa de quitar a todas las naciones a su pueblo. Hermanos, esta sección nos debe recordar, hermanos, que para Dios el tema de tu relación con Él no es broma. Hermanos, no venimos aquí todos los miércoles y domingos diciéndole que, hermano, tome en serio las cosas de Dios porque queremos escucharnos malos. Es porque Dios ya nos ha mostrado en muchos libros cuando no estás enfocado y sirviendo al Señor. Este pueblo iba al templo y decía Jehová, Jehová, y salía del templo, hermanos, y iba a adorar a otros dioses. Y algunos hasta sacrificaban niños a otros dioses. Y hermano, la pregunta que le hago, yo sé que usted no sale y sacrifica niños, pero ¿cómo está con el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos. Y hermano, es muy fácil voltear a ver a un católico y decir las figuras de porcelana. Hermanos, pero ¿cuántos dioses no metemos a nuestro corazón? Televisiones, series, películas, cantantes, libros. Hay que tener cuidado de quién está ocupando el lugar del Señor. Híjole, hermano, gracias a todos los que estamos en Cristo. Pero el que está en Cristo genera frutos y se ve que está en Cristo. Cuidado de no ser y no ir a pararse y decir, es que yo te seguí. Al final del juicio, hermano, tenga ese temor en su corazón de no decir, es que yo decía tu nombre, y que Dios te diga, yo no te conozco. Hermano, adorar a Dios es en toda nuestra vida. Venir los miércoles y venir los domingos es parte de nuestra adoración. Es una adoración pública. Cantar, escuchar con gozo. Pero, hermanos, en el día al día, ¿cómo estamos? En nuestro primer mandamiento, hermano, que estamos estudiando. Pero también, por gracia en Cristo, nosotros podemos decir que nuestro primer mandamiento es amar a tu Dios. Primero ama a tu Dios para que puedas amar a tu prójimo. Y todo lo demás vendrá. Porque de ahí se generan y salen todos los mandamientos, hermanos. Pero entonces, les voy a hacer la misma pregunta que le hace el pueblo aquí pareciera y que le dice Jeremías al pueblo. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Hay que tener cuidado con esta doble moral. Hay que ser fieles en la adoración, hermanos. Hay que tener cuidado. Mire, vaya conmigo, Hebreos. Hebreos 9. Hebreos 9. Mejor de escuchar. Hebreos 9, versículos del 11 al 16. Voy a leer, dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, nos ha no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habéis bajo el primer pacto, las llamadas reciban la promesa de la herencia eterna. Versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Y hermanos, eso, y estoy en Jeremías, pero me voy a Hebreos porque eso es en lo que vivimos, en Cristo. Entonces, si estamos, y Cristo es la razón de nosotros, y tenemos esa gracia, y nos sacó de ese mundo, y nos dio una vida nueva, ¿por qué no obedecemos? Y hermano, y es simple por dos cosas. O una, no es hijo de Dios, y se cree hijo de Dios, pero no es hijo de Dios, o nos falta conocer más al Dios que nos salvó. Entonces, hermanos, hay que ser fieles en nuestra adoración. Porque este pueblo que fue inmoral, fíjese lo que viene en la siguiente sección. Porque Dios es justo, tú debes obedecer. ¿Y por qué debes obedecer? Porque Dios realizará su juicio. Capítulos del 26 al 51, hermano. Estos siguientes capítulos van a hablar que a pesar de que Jeremías, hermanos, estos 20 años fue rechazado, humillado, amenazado, estuvo solo la mayor parte del tiempo. Y él se encargó de obedecer a Dios y predicó el mensaje que era: eres un pueblo idólatra, arrepiéntete. Aunque fueran los mismos líderes que no lo querían y que lo reprochaban y lo desobedecían. Y eso es, hermanos, capítulos del 26 al 29, ahí vemos eso. Las falsas profecías, los reyes diciéndole que no, aléjate, tú estás mintiendo, tú no eres. Esos profetas diciendo, no le hagan caso a Jeremías, todo está muy bien. Y solamente si vamos a Reyes vemos cómo esos reyes van decayendo cada vez más y cada vez más. Y el pueblo, aunque lo ve, porque el pueblo pidió rey, si recordamos, el pueblo pidió rey, ve cómo su rey está alejándolo de Dios y cayéndose cada vez más, y a punto de venir el juicio para ese pueblo. Y el pueblo, aún así, no se arrepiente y vuelve a Dios. Ahora, hermano, si Cristo ya lo redimió, y Cristo ya lo trajo, y Cristo ya lo tiene aquí, ¿por qué no le servimos y obedecemos a Dios? ¿Qué hay en nuestras vidas que nos limite a servirlo a Él? Y hermano, servirlo no es pararme a predicar, no es tocar música. Esos son ejemplos visuales de lo que podemos hacer. Pero el mejor servicio que podemos hacer es amar a Dios. Y hermano, ¿y cómo amo a Dios? Hermano, la manera de expresar al amor a Dios es amando a tu prójimo. Y si no puedes amar a tu prójimo, ¿cómo dices que amas a Dios? Amemos al hermano y tengámosle compasión al inconverso. Porque este juicio, hermano, será también para los inconversos. Y fíjese lo que dice. Jeremías anunció el juicio. Pero también, hermanos, en los capítulos 30 al 33 les da una esperanza. Y les vuelve a dar una esperanza. Y les dice, mire, vayamos al Deuteronomio 30. Tengo que leer Deuteronomio 30 para que me entienda lo que quiero decir. Deuteronomio 30. Ya ojeo tranquilamente, más pacíficamente mi Biblia porque se me está deshojando. Deuteronomio 30, versículos del 1 al 6. Me estoy regresando, hermano, en la historia, me estoy regresando a ese momento donde están en el pacto, donde están en el monte de Sinaí. Ya no estoy ahí en Jeremías, estoy en el Éxodo, ahí donde están en el monte de Sinaí. Fíjese lo que dice Deuteronomio 30.
Sucederá que cuando hubieren venido sobre de ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintes en medio de todas las naciones en donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtiese a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiese esparcido Jehová tu Dios. Aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová, Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Años después, caemos en Jeremías. Y lo único que hace Jeremías en capítulo 31 de Jeremías, capítulo 31 de Jeremías, versículo 10, dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Y dije, vamos al versículo 31. Fíjese lo que hace Jeremías. Jeremías nada más va a repetir lo que ya leí en Deuteronomio. Jeremías les está recordando y les está diciendo a ustedes, a sus padres, a sus antecesores, ya les dijeron esto, obedezcan. Ya les habían prometido esto, obedezcan. Dice el versículo 31. He aquí que vienen los días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto para la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con tus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, es en el corazón donde está escrito, donde debe estar escrito el pacto con Dios. Y cuando usted no sabe cómo si Dios está ahí, usted puede ir a una Biblia que usted tiene en sus manos, usted puede orar y usted puede recordar esas cosas que están escritas en su corazón, porque ahí está Cristo. Porque Dios es fiel a sus promesas. Y hermanos, nosotros disfrutamos de esta promesa. Nosotros somos consecuencia de esta promesa. Nosotros no podemos decir, estamos esperando todavía al Mesías a que venga. No, nosotros vivimos y damos gracias que somos salvos por el Mesías, que es Cristo. Y estamos esperando ansiosamente su regreso. Hermanos, pero Dios es justo. Y este pueblo merece un juicio. Y por el medio del juicio y el exilio vendrá un remanente. Y fíjese, vuelvo a repetir, este pueblo merece juicio y tendrá su juicio. Y en el exilio habrá un remanente. Y en este remanente vendrá la descendencia de David, que será Cristo, para cumplir la promesa de un Dios que no cambia. Que no te va a cambiar lo que ya te dijo. Lo único que te pide es que vayas y te postres a Él. Que vayas y lo obedezcas a Él. Y hermano, la destrucción de Judá, la leemos aquí. A Jeremías le tocó vivir, ver todo lo que había profetizado, ver. Bromeé, hermano, cuando llegamos, porque no había nadie afuera. Y le dije a mi esposa, híjole, ya vino el día del Señor, y nos quedamos. Aunque dije eso jugando a mi esposa,
sentí mucho temor. Porque hermanos, eso es un temor que debemos tener. Decir que somos hijos de Dios y que el Dios que estamos esperando venga y nosotros nos quedemos aquí. Porque si usted ha leído Apocalipsis, usted no quiere quedarse aquí. Y eso es lo que le dice Jeremías. Arrepiéntanse porque va a venir juicio. Arrepiéntanse porque va a venir juicio. 23 años diciéndoles, arrepiéntanse porque... Y el juicio les llegó. Y Jeremías, viendo que todo lo que dijo se cumplía. Si ha dicho a un hermano, a su hijo, a su nieto, ten cuidado porque te vas a caer, y se cae, y se rompe, y se sangra, y uno, ¿qué pasa? En vez de enojarse, te dije, y aunque lo decimos después, el primer instinto es preocupación. Jeremías lloraba y sufría en los versículos 34, del 34 al 45, ver que su pueblo se iba y se iba y se iba a la destrucción total, y se lo merecía y se lo merecía, y lo encarcelaban, y él seguía diciendo, y lo querían volver a matar, y él se dejaba, y él seguía predicando el evangelio, diciéndoles arrepiéntanse porque Dios ha dicho que va, y no cambió. Y Jeremías solamente ve al final, como versículo 45, ve cómo se destruye el pueblo total. Del 34 al 35 vemos cómo Dios destruye a Jerusalén. Versículo 39 específicamente, hermanos, si usted lo quiere leer después. Pero también, hermanos, vemos algo en esta sección. Vemos cómo Dios usa a su siervo, dice, de Babilonia, para también destruir a las otras naciones. Hermanos, esto es un tema y esto es algo que nosotros decimos, esperamos la venida de Cristo y nos gozamos diciendo esto. Pero hermanos, esto que vemos aquí es una réplica en miniatura de lo que va a pasar. Dios vendrá a juzgar y va a juzgar a todas las naciones con condenación eterna, y nuestras obras serán pasadas por fuego. No viene a condenar al creyente, al que ya está en Cristo, pero sí viene a pasar tus obras por fuego. Salmo 1:1, ¿qué dice Salmo? Bienaventurado el varón que anduvo en consejo, que estuvo en corrientes de agua. Hermano, ese ejemplo es de un árbol dando frutos. Si no, nada más somos un árbol ornamental. No perdemos y no dejamos de ser árboles. Es decir, no vamos a perder la salvación. Si Cristo realmente te la dio, no vas a perder tu salvación, pero solamente vas a ser un cristiano ornamental. No vas a ser un cristiano que dé frutos, que genere frutos y que esté. Y aunque eso al final, hermanos, va a ser hasta que Cristo venga. Y ahorita, hermano, que usted está vivo, tiene la oportunidad de que si tiene dudas de su salvación, busque a Cristo. Porque una vez que perdamos esta vida física, se nos acabó esa oportunidad. Así como este pueblo, Jeremías le predicó 23 años, lo que Dios le permita de vida, desde que Cristo lo llamó para ser su hijo, desde que Cristo lo llamó para que usted sea salvo, ese es el tiempo que usted tiene. Si es hijo de Dios, para generar frutos, para compartir el evangelio, para llevarlo a los demás que necesitan ese evangelio, y no porque usted los va a salvar, sino porque Dios se lo ha ordenado. Y si no sabe dónde, vaya a los evangelios. Hay versículos que dicen, por tanto, ir y predicar, por tanto, ir y compartir, por tanto, hacer esto en nombre del Señor. Hermanos, no dejemos de hacerlo, pero también Dios ocupa a Babilonia en Jeremías para destruir a los demás pueblos. Versículo 46, se va a ir contra Egipto. Luego sigue diciendo, me voy a ir contra los filisteos, me voy a ir contra Moab, me voy a ir contra los amonitas, me voy a ir contra Edom. Va a destruir a todos. Profecías también va a ir contra Damasco. Y hermanos, va a destruir a todos esos pueblos que en algún momento hicieron algo contra el pueblo de Dios. Así que hermanos, eso, hermano, y le vuelvo a repetir, Dios juzgará a su pueblo elegido. ¿Por qué crees que no lo hará contigo? Así que hermanos, buen momento de decir y ver, dejar de ser un
cristianos, doble cara, dejar de ser como este pueblo, que vengo a la iglesia, que digo que soy cristiano, pero mi vida personal, mi vida donde nadie me ve, no refleja eso. Porque dirás, es que yo dije tu nombre y prediqué tu nombre y dije tu nombre y lo único que vas a recibir es yo no te conozco. Porque Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Y lo hace también con Babilonia. Porque Babilonia se olvidó de Jehová. Se olvidó de Jehová. Mire, vea conmigo, capítulo 50, versículo 42 y 43. Dice, arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se preparan contra ti como hombres de pelea, oh hija de Babilonia. Y fíjense cómo ya cambió la posición de Babilonia. Jeremías ya le está diciendo a Babilonia, de ser tú el que emitía juicio, Dios te recuerda que el que emite juicio soy yo. Versículo 43, oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. Capítulo 51, versículo 1, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto su viento destruidor contra Babilonia y contra sus moradores que se levantaron contra mí, porque este pueblo también destruyó al pueblo de Dios. Dios nos va a castigar si somos sus hijos, pero al final tenemos una esperanza. Y nuestra esperanza es Cristo. Así como Dios hace el juicio por medio de una copa, hermanos, recuerden, Cristo la bebió por nosotros. Mire, vaya conmigo a Lucas. Vaya conmigo a Lucas. Lucas 22. Lucas 22, 20. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado este mensaje? Cada que tomamos la cena del Señor escuchamos estos pasajes. En Corintios o en Corintios o en los evangelios, pero escuchamos 22:20. Lucas 22:20 dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Versículo 21, mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir y se refiere que estaban hablando de quién lo iba a entregar. Pero hermanos, viva para adorar a su Dios. No pierda su enfoque en adorar a Dios, porque cuando dejamos de adorar a Dios, dejamos de cumplir el pacto y nos olvidamos de cumplir lo que Dios quiere con nosotros. Y el primer mandamiento que usted tiene que hacer es amar a Dios. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. No queramos correr 100 metros contra competidores de primer nivel cuando todavía no entendemos ni qué es correr, ni qué es trotar, ni qué es caminar. Queremos andar afuera y no entendemos la esencia del Evangelio y lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Revalúe, hermano, su relación con Dios. Dios es veraz. Y una vez que venga en la segunda venida de Cristo, el juicio va a ser inminente. Dejemos de bromear. Esa segunda venida de Cristo es gozo y felicidad para el creyente. Amén. Es lo que estamos esperando el creyente. Es por lo que vivimos los creyentes. Porque ese es el consuelo más grande que tenemos. No los materiales, no las cosas que aquí se quedan, no las cosas que no tengo, no la salud que no tengo porque es la que yo quiero. Nada de eso, hermano. Lo que debemos estar esperando es que Él regrese y estemos en la eternidad con Dios. Amén. Pero también hay una realidad, hermanos, que para el inconverso es un juicio eterno, una condenación eterna. Vuelve a ir conmigo a Hebreos. Hebreos 8. Dios merece nuestra obediencia, un servicio real y una adoración total. Versículo
Voy a leer desde el 1, capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que vimos, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes para que presentaran las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que en figura y sombra de las cosas celestiales, como se los advirtió Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, estableció sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Versículo 8, que es esta parte de Jeremías 31 que ya les leí, hermanos. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me descendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y al que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Hermano, qué bonito y tranquilizante mensaje ver que en Cristo tenemos esto. Entonces, ¿qué nos pasa? Que no podemos obedecer a Dios, servir a Dios y adorarlo de una manera total, correcta. Hermanos, porque Dios es justo, tú debes obedecer. Y ya lo vimos. ¿Por qué, hermanos? Hay que tener cuidado con nuestra adoración. Porque tendrá un juicio, hermanos. Que por Cristo, los que están en Cristo, somos salvos. Pero a este pueblo le está diciendo, hay una esperanza. Vaya conmigo a Jeremías 52. A este pueblo le está diciendo, tienes una esperanza. Y no le dice una esperanza como nos gusta escucharla, hermanos. Con Cristo, en Cristo. Fíjese lo que dice 52, capítulo 52. Ya andaba en otro libro. Capítulo 52 de Jeremías, versículos del 4 al 5, dice: aconteció tanto que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, acamparon contra ella, y en todas partes contra ella baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Y aquí, hermanos, otra vez va a terminar Babilonia de terminar. Y fíjese cómo termina este libro. Capítulo 52, versículos del 31 al 34, que es lo último. Babilonia destruyó Judá, 31, destruyó el templo, se llevó, dejó gente ahí, se llevó exiliados. Incluso Jeremías acabó siendo raptado para Egipto. Pero fíjese lo que termina. Y al que se llevaron fue al rey Joaquín, que se lo llevaron exiliado y estaba encerrado. Pero miren lo que dice: y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia.
Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida, y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte. Y le hago la pregunta, ¿Joaquín merecía ser tratado de esta manera, que Dios le diera esta bendición por medio de otro rey de Babilonia? Fue uno de los reyes que terminó el acabose de Judá, pero Dios tenía una promesa que dar. Dios mantiene su fidelidad con su promesa, y de Joaquín va a venir esa promesa. Y nosotros vivimos en esa promesa, porque Cristo para ellos era la esperanza. Nosotros vivimos en esa esperanza. Entonces, hermanos, obedezca y verá las maravillas que hay en Dios. Pero, hermanos, entendamos y vivamos que Jeremías le habló a un pueblo y le está diciendo que por fallar al pacto fueron destruidos, exiliados, y que aún así Dios les da una esperanza. ¿Cómo era su vida antes de Cristo? ¿Cómo es su vida ahora con Cristo? ¿Y qué es lo que le espera cuando venga Cristo? Reevalúe su relación con Dios. Voy a terminar con Hebreos 12, 1, 11. Hebreos 12, 1 al 11. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo un Redentor vuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dijere diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, si Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejase sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que no disciplinan y los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía. Pero para el que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Jeremías, hermanos, nos recuerda que este pueblo falló, que este pueblo se alejó de Dios, que vino un juicio, y que aún así Dios les da una esperanza. Y parecería insignificante, ¿y qué tiene de importancia que Joaquín ya puede comer a los pies del rey de Babilonia? Porque viene después de esto un regreso a esta tierra, porque Dios tiene un plan controlado. Cristo era parte del plan y nosotros somos parte de ese plan desde que en Génesis dijo: hágase luz. Hermanos, porque Dios es justo, obedezcamos. Vamos a orar. Amén. Padre, gracias. No me canso de darte las gracias, porque todo lo que tenemos, todo lo que haces, es por ti y para ti. Ayúdanos en nuestros corazones. Vuelve a grabar eso que se nos olvida. Las tentaciones en la carne, la fuerza en la mente, la lucha en la mente. Pero que no dejemos de entender que eres la razón, el motivo
el que podamos entender este mensaje, esta palabra y no la llamemos locura. Gracias por mis hermanos, gracias por este mensaje, gracias porque en toda la Biblia tú cambias y disciplinas al que es tu hijo. Ayúdanos esta semana a llegar lo mejor preparados para este domingo, para venir a glorificarte de una manera pura y santa. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias porque dispones el corazón de los hermanos para esto. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Pastor Néstor, por este pasaje extenso, Jeremías, pero que nos recuerda una verdad cotidiana que es muy fácil olvidar. Hay relaciones legítimas que por su naturaleza demandan lealtad mutua, fidelidad mutua. Están las relaciones de padres e hijos que se demandan lealtad y fidelidad. Cuando no la hay, salen heridos ambas partes. No es natural, no es sano, no es sabio que hijos honren más a otras personas que a sus padres, que padres amen más a otras personas que a sus hijos. Hay relaciones que por la naturaleza de su relación pues se demanda esa lealtad y fidelidad. En la amistad, por ejemplo, es natural que entre amigos se busquen, se tengan esa fidelidad, esa lealtad. Hay relaciones que tienen que ver con la iglesia. La Escritura dice que debemos procurarnos mayormente los de la familia de la fe. ¿Sí? Hay relaciones que demandan un compromiso mutuo de fidelidad en el noviazgo cuando están comprometidos. Hay relaciones que demandan esa fidelidad y lealtad entre los esposos, es legítimo. No es natural, no es sabio, no es sano que haya más lealtad a otra persona que al cónyuge. Bueno, si estamos en una relación con Dios, si somos cristianos, tenemos un compromiso mutuo. El Señor no ha fallado su compromiso. El Señor es leal. Amén. El Señor es fiel. La pregunta después de escuchar este mensaje, hermanos, es: ¿usted y yo somos fieles al Señor? Es una pregunta que no la podemos responder tan rápido. Tenemos que examinarnos. El mensaje de hoy nos invita a examinarnos, no a decir arbitrariamente: sí, yo soy fiel. Sí, somos fieles. El pueblo de Israel pensaba que lo era, decía que lo era y no lo era. Quisiera que nos fuéramos hoy pensando en lo que el pastor Néstor nos predicó en Jeremías. ¿Cuántas veces el Señor le habló a su pueblo para recordarle la fidelidad que le debían y no se la dieron? ¿Y dónde terminó? ¿Cómo sabemos, hermanos, para que vayamos pensando en algo práctico? ¿Cómo sabemos que somos fieles al Señor? ¿Cómo mide usted la fidelidad al Señor? La puede medir la fidelidad a su esposo, a su esposa, a sus hijos a sus padres, a amistades. Pero ¿cómo medimos la fidelidad al Señor? Hay dos maneras de verlo. Fácil, sencilla, pero muy profunda. Si decimos que somos fieles al Señor, lo que estamos diciendo es que amamos al Señor. Entonces se debería de ver amando su palabra, número uno, y amando a su pueblo, número dos. Amando su palabra y amando a su pueblo. Y si yo les pregunto, hermanos, ¿ustedes son fieles al Señor? Quizá desearían decir sí. Y si les digo, ¿aman su palabra? Quizá dijeran, sí, yo creo que sí, sí la amo. ¿Aman a su pueblo? Sí. ¿Pero qué significa entonces amar a su pueblo y amar a su palabra? En el contexto del libro de Jeremías es lo que les estaba diciendo. Ama su palabra, ama su pueblo, ama a Dios y ama sus cosas. ¿Cómo sabemos que amamos su palabra? Lectura, estudio y meditación. Ahora sí ya podemos evaluar qué tan leales, qué tan fieles somos al Señor. Lectura, estudio y meditación. Ya en esos parámetros, le vuelvo a preguntar y contéstese a sí mismo: ¿es fiel al Señor?
está estudiando, leyendo, meditando. Y la segunda forma, ama a su pueblo. ¿Cómo sabemos que amamos al pueblo de Dios? Comunión, servicio y exhortación. Procura los suyos, al pueblo de Dios. Sirve al pueblo de Dios. Exhorta al pueblo de Dios. Así es como se refleja que amamos a Dios a través de su palabra, a través de su pueblo. Esa es la lealtad que le tenemos al Señor, si la tenemos. Porque eso es lo que el Señor nos dice que hagamos. A eso nos llama el Señor, reflejar en nuestras vidas a su palabra y a su pueblo. Eso es la forma de amar a un Dios que es espíritu. Y entonces vayamos pensando, quizá nos tendremos que ir tristes, pero pidiéndole al Señor que nos dé más amor por Él, fidelidad práctica. Así debe lucir nuestra relación con el Señor. Amando su palabra, amando a su pueblo. Lectura, estudio, meditación, comunión, servicio, exhortación. Ya hemos orado, pero quisiera que se llevara estas cosas prácticas antes de que responda que somos fieles al Señor. El Señor sí ha sido fiel. El Señor es leal. El Señor no nos ha faltado, no nos ha fallado. Y porque lo es, quizá tendrá que disciplinarnos. ¿Has escuchado el pasaje que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel? Amén. Él no puede negarse a sí mismo. Déjeme le doy algo que a lo mejor no sabía y se lo dejo de tarea para que lo compruebe. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pensamos que el versículo está diciendo que aunque fuéramos infieles, Él va a permanecer fiel en la forma en que nosotros somos infieles, Él es fiel. No, lo que está diciendo es, sin el contexto, si fuéramos infieles, Él permanece fiel en disciplinarnos. Vea el contexto. Él no puede negarse a sí mismo. Está hablando en el contexto de que Él ha dicho algo y lo va a cumplir. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel en lo que dijo. Y lo que dijo es que si fuéramos infieles nos tiene que disciplinar por su fidelidad. Porque eso nos va a ayudar a amar su palabra y amar a su pueblo. Llevemos esto en nuestros corazones y pensemos en la semana, en nuestra fidelidad al Señor, porque la de Él no nos ha faltado. Dios les bendiga, hermanos. Amén.